¿Y si no era él a quien amabas, sino a la versión de ti que se activó en su presencia? ¿Y si no puedes soltarlo, porque nunca pudiste ser tú mientras estabas con él? Este no es un video para olvidar, es un viaje para recordar, para comprender y para sanar lo que tu alma aún guarda en silencio. Estás en el mapa del inconsciente, y hoy no vamos a cerrar una historia, vamos a cerrarla dentro de ti. Cuando alguien vive en ti más tiempo del que estuvo, hay personas que solo estuvieron unos meses. A veces, ni siquiera llegaron a quedarse del todo. Pero aún hoy, años después, sigues recordando su voz, sus gestos, sus palabras, sus ausencias. Veces te sorprendes. Ya no piensas en él cada día, pero tampoco lo olvidas del todo. Y te preguntas en silencio, ¿cómo es posible que alguien que ya no está siga tan dentro? No fue una relación larga. Fue una conexión profunda. Lo que duele no siempre es lo que pasó. Lo que más duele es lo que significó para ti, o lo que simbolizó, o lo que despertó, o lo que hizo brillar, justo antes de apagarse. No es la historia, es la energía, la emoción comprimida, la promesa no cumplida, la versión de ti que se activó y luego quedó suspendida. ¿Por qué no puedes olvidar? Porque tal vez no era solo él. Era lo que él representaba, el padre que nunca estuvo, la validación que tanto esperabas, la emoción que no habías sentido antes, el espejo de una parte tuya que aún no conocías, y eso no se olvida con consejos, eso no desaparece con distracciones, porque no es un recuerdo, es un símbolo. Carl Jung y la huella simbólica Jung decía que todo vínculo significativo deja una impresión psíquica, no solo en la memoria, sino en el alma, y que lo más difícil de soltar no es la persona, sino lo que representó para tu inconsciente, porque tu ego sabe que se fue, pero tu alma aún no entiende por qué, y mientras no lo entienda, lo sigue buscando, no en él, sino en otros, en sueños, en ausencias, en gestos parecidos, en fantasías que no te atreves a decir en voz alta. ¿Realmente extrañas al hombre? ¿O extrañas a la mujer que eras cuando él apareció? Extrañas cómo te sentías. Extrañas lo que brilló en ti. Extrañas la ilusión, el deseo, la intensidad, la versión de ti que, por un momento, se sintió viva, deseada, especial. Y entonces, no estás aferrada a él. Estás aferrada a la tú que emergió en su presencia. A veces no cierras porque no hubo final, tal vez no hubo despedida clara. Tal vez nunca te explicó por qué se alejó. Tal vez fue un adiós lento, disfrazado de indiferencia. Y eso deja huecos, ciclos sin cerrar, energía atrapada en un ¿y sí? Y esa pregunta, repetida en silencio durante años, es más poderosa que cualquier palabra. ¿Y si hubiéramos sido lo que parecía? No fue solo él, fue lo que él tocó en ti. Fue tu herida, tu sombra, tu fuego, tu niña interior, tu necesidad de ser vista, tu deseo de fusión emocional. Él pasó, pero dejó encendida una parte tuya que nadie había tocado. Y por eso no puedes simplemente superarlo, porque él activó en ti un proceso simbólico. Y el alma no olvida lo que la hizo despertarse, aunque haya dolido, aunque haya terminado, aunque no haya funcionado, porque no fue solo una historia, fue un espejo, una grieta, una puerta, y mientras no termines de cruzarla, mientras no te encuentres del otro lado, esa historia seguirá latiendo en ti. Jung y la proyección emocional. No te enamoraste de él, sino de lo que él activó en ti cuando lo conociste. Algo se encendió. No fue solo atracción. Fue reconocimiento. Como si lo hubieras estado esperando sin saberlo. Como si al mirarlo, una parte de ti recordara algo que no habías vivido. Y no,
No fue magia. Fue el alma activando símbolos. Fue el inconsciente reconociendo algo profundo. Fue una proyección arquetípica. ¿Qué es una proyección según Jung? Carl Gustav Jung explicaba que todos proyectamos aspectos no integrados de nuestra psique sobre los demás, especialmente sobre aquellas personas que nos impactan emocionalmente. No te enamoraste de él por sus acciones. Te enamoraste de lo que representaba. Tu deseo no vivido, tu fuerza reprimida, tu energía masculina herida, tu necesidad de ser contenida, tu anhelo de fusión y completitud, y cuando el inconsciente encuentra un receptor perfecto, lanza una proyección tan intensa que la confundimos con amor. No era él. Era tu sombra activada, tal vez él era emocionalmente inaccesible, y eso activó tu herida de abandono. Tal vez era frío, y eso te hizo repetir el vínculo con tu padre. Tal vez te ignoraba a ratos, y eso te conectó con la niña que no fue vista. Él no era el problema. Él fue el espejo. Y eso no lo hace menos importante. Lo hace más simbólico, porque lo que no veías en ti, tu alma intentó recuperarlo a través de él. El arquetipo del ánima y el animus Jung hablaba del ánima, la imagen femenina inconsciente en el hombre, y del animus, la imagen masculina inconsciente en la mujer. Cuando proyectas el animus sobre un hombre, él se convierte, sin saberlo, en tu idea inconsciente de lo masculino. No te enamoras de él, te enamoras de tu propia energía no integrada. Y eso explica por qué, incluso después de años, aún lo sientes tan dentro. No porque sigas amándolo, sino porque una parte tuya aún no ha regresado del todo a ti. No puedes soltar lo que aún estás buscando en ti, sigues pensando en él, no porque fue el amor de tu vida, sino porque fue el activador de tu viaje hacia ti. Y eso es poderoso, porque cuando dejas de buscarlo a él y empiezas a preguntarte qué parte de ti estaba proyectada en él, empieza el proceso de reencuentro. Él era real, pero lo que amaste fue simbólico, y eso no lo hace menos válido. Lo hace eterno, porque tal vez él no era emocionalmente disponible, pero tú lo convertiste en el puente hacia tu propia necesidad de validación. Tal vez no era tu alma gemela, pero fue el detonante de tu despertar, y por eso no lo puedes olvidar. Porque no era él, era tú, buscando regresar a ti misma a través de otro. El alma no se apega a personas, se apega a lo que cree haber encontrado a través de ellas. Y mientras no lo integres, mientras no lo traigas de vuelta a tu centro, esa parte tuya seguirá girando a su alrededor. Pero cuando lo entiendes, cuando ves el símbolo, no solo el rostro, comienzas a liberarte, no de él, de la parte de ti que aún estaba perdida en él. El lazo invisible. Cuando el inconsciente no quiere soltar, ya pasó el tiempo. Ya no están juntos. Tal vez ni siquiera se hablan, pero lo sueñas, lo presientes, te lo cruzas sin buscarlo, piensas en él, y de pronto aparece una canción, una foto, una sensación que lo trae de vuelta. Y entonces te preguntas, ¿por qué aún lo siento? ¿Por qué no lo puedo soltar del todo? La respuesta está más allá de la lógica. Está en tu inconsciente. En ese espacio profundo donde aún hay algo que no se cerró, no se comprendió o no se sanó. Jung y los vínculos inconscientes. Carl Gustav Jung decía que el inconsciente tiene su propio lenguaje. Y cuando una experiencia no fue integrada, el alma la repite, la sueña, la recrea simbólicamente. Eso es lo que sucede con ciertos vínculos que no podemos olvidar. No están activos en la vida externa, pero siguen vivos en la psique. Y esa energía, no resuelta, sigue conectándote emocionalmente a esa persona. El lazo no es físico, es energético. No se rompe porque bloquees su número. No desaparece porque lo ignores en redes. No se olvida con distracciones, porque no es solo memoria.
Es un lazo emocional, arquetípico, simbólico. Tal vez sigues soñando con él porque tu alma aún está buscando respuestas. Tal vez sientes que lo piensas sin querer, porque una parte tuya aún necesita integrar lo vivido. Tal vez tu cuerpo reacciona porque la energía emocional que compartieron aún no ha sido liberada del todo. El inconsciente guarda lo que el ego quiere olvidar, tu ego dice, ya pasó, supéralo. Pero tu inconsciente guarda el impacto emocional como una huella profunda. Y esa huella solo se disuelve cuando la historia simbólica se completa. Cuando no solo lo olvidas, sino que comprendes por qué lo necesitaste, que te mostró, que parte de ti quedó atrapada en esa historia. Hasta entonces tu alma no cierra el ciclo. No porque seas débil, sino porque aún está esperando recuperar algo que perdió ahí. Soñar con él no significa que volverá. Significa que algo tuyo aún está atado a esa frecuencia. Significa que tu psique está procesando, reconstruyendo, soltando a su propio ritmo. No necesitas interpretarlo como un signo para buscarlo. Interprétalo como una invitación a regresar a ti. El sueño es el lenguaje del alma. Y cuando sueñas con él, lo que estás diciendo es, todavía hay una parte mía que se fue con él, y quiero traerla de vuelta. El lazo se mantiene por lo que no expresaste a veces no lo soltamos porque no dijimos lo que sentimos, no lloramos lo que nos dolió, no fuimos honestas con nosotras mismas, no nos permitimos enfadarnos, soltar, gritar, cerrar y entonces el alma guarda silencio. Pero ese silencio se vuelve carga, se vuelve recuerdo, se vuelve vínculo no resuelto. Y solo puedes liberarlo cuando te das el permiso de sentir lo que no te dejaste sentir antes. Y si lo sigues sintiendo porque no sabes cómo volver a ti, él fue el puente, el detonante, el catalizador. Y ahora, que él no está, no sabes cómo sentirte así sin su presencia, pero puedes, y de hecho debes, porque esa versión tuya que surgió en su compañía no dependía de él, era tuya, solo tuya. Y ahora te toca a ti reconstruirla dentro de ti. El lazo invisible se disuelve cuando recuperas tu energía, cuando haces rituales de cierre simbólico, cuando integras lo no dicho, cuando reconoces lo que él representaba, cuando perdonas lo que no fue, y cuando te abrazas en lo que él nunca pudo darte. Entonces sí, el inconsciente suelta, y el alma respira. Cuando no puedes soltar porque nunca fuiste tú en esa relación, tal vez no era él lo que tanto extrañas. Tal vez ni siquiera fue el vínculo en sí. Tal vez lo que aún duele es que en esa historia tú no fuiste tú. Fuiste la que se adaptó. Fuiste la que se contuvo. Fuiste la que dio más de lo que podía. Fuiste la que escondió sus necesidades por miedo a parecer demasiado. Fuiste la que fingió no querer más, para no perder lo poco que había. Y ahora, el duelo no es por perderlo a él, es por haberte perdido a ti. El amor que dolía también te desconectó de ti para poder sostener ese vínculo. Tuviste que dejar partes tuyas fuera, tu vulnerabilidad, tu verdad, tus deseos, tus límites, tu intuición. Cuando haces eso, no estás amando, estás sobreviviendo. Y aunque te digas que fue amor, una parte de tu alma sabe que sacrificaste tu esencia para no quedarte sola. No dolió perderlo, dolió lo que fuiste para no perderlo. Ese es el duelo real. Ese es el cierre que aún no llega, porque no hay despedida cuando tú nunca estuviste completa en la relación. ¿Cómo vas a cerrar algo que se construyó con la versión más callada de ti? Por eso, aunque pase el tiempo, aunque cambie tu vida, aunque él ya no esté, esa herida sigue latiendo, porque lo que necesita sanación no es el recuerdo, es la parte tuya que se quedó atrapada en esa versión rota. El inconsciente no suelta, hasta que recuperas a tu yo real. Carl Jung decía que el proceso de individuación, es decir, la sanación profunda del alma, requiere traer a la conciencia todas las partes reprimidas de ti,
En este caso, la parte que negaste para ser amada, la que decía estoy bien cuando no lo estabas, la que toleró migajas esperando que eso se transformara en amor. Y mientras esa parte siga olvidada, el inconsciente seguirá aferrado, no a él, a la oportunidad perdida de haber sido tú. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras mostrado tal como eras? Tal vez te hubiera dejado antes, tal vez la relación no hubiera durado, tal vez te hubieras ahorrado años de autoengaño, pero también, tal vez, te habrías elegido antes, te habrías visto, te habrías cuidado, y hoy no estarías llorando por él, estarías agradeciéndote a ti. Te rompiste por amor, pero no fue amor si dolía tanto ser tú lo llamaste amor. Pero fue una danza con tu herida, fue una búsqueda desesperada de aprobación, fue un reflejo de tu necesidad de pertenecer, incluso a costa de ti misma. Y ahora, cuando te duele no poder soltarlo, tal vez es porque aún no te perdonaste por lo que aceptaste, por lo que diste sin recibir, por lo que no dijiste por miedo a que se fuera. Pero ahora ya no tienes que callarte, ahora puedes mirar esa historia con otra voz, con otra fuerza, con otra conciencia. Puedes decirle a esa versión tuya, gracias por sobrevivir. Ahora me toca vivir. Y para esos tengo que recuperarte. Tengo que volver a ti. Tengo que dejar de esperar lo que nunca llegó y darme lo que siempre necesité, ser yo, completamente yo, y aún así, sentirme suficiente. Cuando te vuelves tú otra vez, el lazo se afloja porque ya no estás esperando que él venga a devolverte algo, porque ya no estás esperando un cierre desde fuera, porque ya no necesitas que te reconozca, porque por fin te estás reconociendo tú. Eso, amor, es lo que por fin te libera. Lo que aún te une. Es lo que aún no has sanado. A veces crees que sigues atada a él, pero no es a él. Es a lo que representó. Es a la herida que se abrió en su presencia. Es a la versión tuya que quedó congelada en ese vínculo. Y mientras esa parte de ti sigue esperando ser vista, escuchada, abrazada, seguirás soñándolo, recordándolo, sintiendo que no puedes soltar del todo, porque lo que aún te une no es amor, es trauma, es silencio, es energía no liberada. El verdadero duelo es contigo, no por él, no por lo que fue, sino por lo que no pudiste ser mientras intentabas ser suficiente para él. Y ese duelo no se llora una vez, se atraviesa capa por capa, llorando por la parte que callaste, abrazando a la mujer que se negó, perdonándote por haberte olvidado mientras intentabas que te eligiera. ¿Qué es lo que aún no has sanado? Pregúntate con el alma abierta. ¿Qué no dijiste por miedo a que se fuera? ¿Qué parte tuya no se sintió digna de ser amada? ¿Qué parte de ti crees que solo él podía despertar? ¿Qué aún estás esperando que venga de fuera? ¿Y no te has dado tú? Las respuestas duelen, pero también te liberan. Jung, lo que no haces consciente. Te controla. Carl Jung decía, lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Y mientras no hagas consciente lo que ese vínculo activó, seguirás sintiendo que no puedes olvidar. No porque él tenga poder sobre ti, sino porque una parte tuya aún vive en la sombra, y esa parte no necesita que él regrese. Necesita que tú regreses por ella. Sanar no es olvidar, es resignificar. No vas a borrar lo vivido, ni falta que hace. Lo que vas a hacer es mirar ese capítulo sin culpas, sin ilusiones, sin dramatismo, con comprensión. Y cuando lo hagas, ya no sentirás que él vive dentro de ti, porque sabrás que era una parte tuya, la que aún no habías traído de vuelta. El cierre llega cuando tú eliges darte lo que esperabas de él. La presencia, que nunca tuviste, la validación que tanto necesitabas, el te amo que nadie te dijo en el momento exacto, el abrazo que imaginaste 1000 veces, no tienes que esperar más, puedes dártelo tú. Y no desde la resignación, sino desde el poder,
desde el alma. Cuando te vuelves hogar para ti, nadie tiene que venir a salvarte y desde ahí, lo que llega, llega libre, sin cadenas, sin carencias, sin sombra. Y si no llega nada, no pasa nada, porque por fin estás contigo. Y eso ya no te parece poco. El olvido no viene del tiempo, viene de la integración. Y el día que dejes de pensar en él, no será porque lo borraste, será porque te volviste completa. Y ya no necesitaste buscarte más en su recuerdo. Gracias por no soltar con rabia. Gracias por elegir sanar con alma. Gracias por recordar que el amor que no se da no es motivo para dejar de dártelo tú. Gracias por estar aquí. Suscríbete para seguir explorando las profundidades de la mente, el alma y los misterios del inconsciente. Hasta el próximo viaje interior.